La extensión más obvia de los modelos Archie-Garch son los casos multivariados y tienen una lógica muy parecida a la que haríamos cuando hicimos ARIMAS. Cuando hicimos ARIMAS, lo que hicimos fue extenderlos como si fueran un bar y entonces lo único que hicimos fue apilar en una arquitectura o en una estructura vectorial de información. En este sentido, aquí va a ser igual. También vamos a asumir que existe un vector X subíndice T, que es el apilamiento de series individuales X1 en el momento T, X2 en el momento T, y así sucesivamente hasta X subíndice K en el momento T. Vamos a decir que es exactamente el mismo escenario. Sin embargo, digamos, bueno, asumamos que estamos en el mismo escenario y podríamos pensar que el escenario más adecuado sería pensar que esto sería como un bar. Entonces, podríamos asumir este escenario como equivalente. Cuando hicimos el ARCH y el GARCH univariado, asumimos que existía un ARIMA detrás, que era la modelación de la media. Y ahora que estamos en el escenario del multivariante, podemos asumir que detrás hay un bar también un bar que simula la media de la distribución de cada una de esas variables. Vamos a hacer algunas pequeñas restricciones al respecto, pero ahorita las voy conversando. Entonces, una de las cosas que va a cambiar significativamente respecto de otros escenarios es que vamos a asumir que el término de error, que en el VAR habíamos asumido que ese término de error era el apilamiento también de los errores de los errores de cada una de las ecuaciones, y que por un momento habíamos asumido que este era una matriz como de este estilo, ¿no? Lo cual hasta este punto sigue siendo cierto, ¿no? No estoy cambiando nada en este punto. Sin embargo, al igual que en el caso del modelo autorregresivo o ARMA o ARIMA o TARIMA, en este momento vamos a poder construir una forma funcional para determinar cómo sería sigma t en función de otra información. ¿Quién es esa otra información? Sería tal vez cómo sería sigma t en el momento inmediato anterior, y tal vez una combinación de cómo sería el término de error, el vectorial, en el momento anterior, elevado al cuadrado en el momento anterior. Entonces, vamos a asumir que esta sería la forma en la que trataríamos de responder este planteamiento. Bien, ahora, esto tiene más complicaciones que en el caso del VAR. La primera complicación que nos vamos a enfrentar es que yo no voy a operar directamente con los coeficientes que están dentro de la matriz sigma. Voy a operar con la representación VESH, VESH. ¿Qué es una representación VESH? Es una extracción de la parte triangular superior de la matriz de varianzas y covarianzas. Veamos un ejemplo para ver a qué me estoy refiriendo. Asuman por un momento que tienen un modelo que tiene solo dos variables, dos ecuaciones. X solo tiene dos variables, entonces la matriz de varianzas y covarianzas sería esta. De hecho, tengo un typo aquí que se me fue, que es, ahorita lo estoy notando, lo voy a corregir para las notas. Aquí sería un cuadrado y aquí sería un cuadrado. ¿Sí? Es un typo que tenemos ahí. Entonces, asumamos por un momento que esta es la forma que tendría. Si yo aplico el operador Betch, lo que voy a hacer es extraer la parte triangular superior de esa matriz. Entonces, lo que voy a hacer es acomodar esta información de esta manera. Aquí también se repite el mismo typo que tengo arriba, que es este, aquí está el cuadrado. Y entonces este también estaría al cuadrado y este también estaría al cuadrado. Bien. Entonces, si ustedes observan, lo que estoy haciendo es simplemente tomar la parte superior de esta matriz que está aquí arriba, es decir, estoy tomando este triángulo de información. Y bueno, ¿y por qué me puedo dar esa libertad? Bueno, porque estoy asumiendo que esta matriz es simétrica. Entonces, el coeficiente que está aquí arriba, bueno, el que está aquí abajo y el que está aquí arriba, son el mismo, es decir, la información que comparten o la covarianza que mantienen estas dos variables. Entonces, en este punto, una de las cosas que estoy asumiendo es que esa matriz de varianzas y covarianzas existe porque en el VAR originalmente yo dije, la única correlación que va a ser
que vamos a permitir o que vamos a asumir que existe es la correlación contemporánea. Es decir, que la información de la serie en el mismo momento se correlaciona con información de otra serie. La que no vamos a permitir es la correlación no contemporánea, es decir, que la serie en el momento T con otra serie en otro momento tenga algún tipo de información. ¿Cómo vamos a corregir, cómo corregíamos eso en el VAR, incluyendo rezagos? De esa manera corregíamos esa correlación. Bien, entonces aquí yo estoy asumiendo exactamente lo mismo. Solamente que ahora voy a romper un poco el supuesto y voy a decir que la correlación, la única correlación que sigue siendo válida es la contemporánea, pero esa correlación contemporánea no es constante. Esa es la diferencia, es decir, ahora voy a asumir que la matriz de varianzas y covarianzas no se mantiene constante a lo largo del tiempo. Esta matriz sigma se cambiará a lo largo del tiempo. Entonces, digamos, esta es la traducción de este problema B. Entonces, si ustedes lo miran con cuidado, entonces si tengo dos variables en mi sistema, ¿cuántas ecuaciones para la varianza voy a tener? Según esta modelación, tendría yo tres ecuaciones. ¿Por qué tres ecuaciones? Bueno, es una cosa más o menos, el argumento sería el siguiente. Es decir, hay una ecuación, aquí se repite mi typo que tengo arriba, hay una ecuación para la varianza de cada uno de los procesos, que sería esta ecuación y esta ecuación, y una ecuación más para la covarianza que existe entre la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, este sería una representación de un M-arch 1. La M proviene del multivariante, y si ustedes observan, se vuelve un arch 1, porque lo que estoy asumiendo es que lo que determina la varianza son los errores pasados, justo del periodo inmediato anterior elevado al cuadrado. Por eso le llamo un M-arch 1, ¿vale? Bien. Entonces, empieza a complicarse la cosa. Entonces, ahora pensemos un poco. ¿Qué pasaría si vamos extendiendo el problema? ¿Qué pasa ahora si decido tener un modelo más complicado? Por ejemplo, vamos a hacer, digamos que ahora voy a asumir que K es igual a 4, es decir, tengo cuatro variables. ¿De qué tamaño sería la matriz de varianzas y covarianzas? Sería de 4 por 4, tendría 16 elementos en total. Entonces, sigma tendría 16 elementos, pero si solo tomo la parte triangular superior de sigma, es decir, solo tomo los de la diagonal y los de la parte superior, ¿cuántos elementos habría aquí? Bueno, habría los de la diagonal, que los de la diagonal serían exactamente el número K, es decir, sería 4, más todos los elementos que están fuera de la diagonal, que serían 3 por 3 entre 2. Bueno, 3, perdón, serían 1, 2, 3, 3, no, a ver, veríamos 1, 2, 3, serían 5, según yo. Vamos a contarlo muy rápido. Entonces, tendría yo la siguiente expresión. Tendría 1, bueno, tendría la diagonal, tenía la variable 1, la variable 2, la variable 3, la variable 4. Aquí tendría la correlación de 1 con 2, la correlación de 1 con 3 y de 1 con 4, la correlación de 2 con 1, la correlación de, no, perdón, de 2 con 3, a ver, 1, 2, aquí sería 2, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 2, 1, 3, este sería 3, 1, perdón, aquí yo me estoy equivocando. Déjenme borrar porque ya hasta se me olvidó cómo contar en estos casos. Perdón. Ah, ya, está más fácil, perdón, olviden, está muy sencillo. Solo eso me pasa por no haberlo razonado antes de empezar a escribir. ¿Cuántos elementos hay en la triangular superior? Es muy sencillo. Son los primeros n elementos de 1 hasta k, es la suma. ¿Con cuánto suma? Eso es muy sencillo. Eso es k por k más 1 entre 2. Ese es el número de elementos que hay en todo el triángulo superior. Es decir, si tengo 4, tendría 4 por 5, que sería 20, entre 2 sería 10. Tengo 10 elementos justo en el triángulo superior. Entonces tendría 10. Es decir, solamente pasar
tener un sistema de 4 me generaría 10 ecuaciones para la variante. Eso se pone bastante complicado, digamos, en términos ya de manipulación de parámetros, porque esa matriz se volvería, la matriz en Arch 1, por ejemplo, se volvería una matriz de 10 por 10. Es una matriz suficientemente grande y complicada para responder este problema. Bien, pero ¿qué es lo que hacemos o solemos hacer para poder implementar este tipo de modelos? Bueno, en este tipo de casos en realidad solemos utilizar algunas simplificaciones. Entonces, lo que ustedes se van a encontrar es que en realidad difícilmente van a resolver un problema así de complejo y entonces se van a dar algunas libertades. ¿Y como qué libertad es la que les propongo yo que se den? Es que le metan una restricción a la matriz de varianzas y covarianzas y asuman por un momento que, que, las, que la varianza, por ejemplo, de la variable 1 y de la variable 2 solo depende del rezago del error respectivo. Y la única que sí tiene una combinación es justamente la ecuación intermedia, que es esta. Esa es la única que sí le vamos a permitir que tenga digamos, el efecto que tiene la combinación de ambos errores. Pero si ustedes observan, esto simplifica significativamente el problema, porque esta matriz de 3 por 3 solo tengo que estimar 3 parámetros, y eso es significativamente más sencillo que responder un caso como en la matriz que tengo allá. Entonces, en general, estos son los modelos que vamos a implementar. En la literatura se conocen como modelos DCC, que se lo debemos a Engel en el 2002, lo propuso esta solución. En el 2002 lo propuso, no hace mucho tiempo, en realidad, respecto de lo mucho que conocemos de la teoría, no es tan viejo este problema. Este, un poco para que te den una idea, yo cuando estaba haciendo la maestría, en el 2008, resolver este tipo de problemas era un tema de frontera, ¿no? Entonces, estabas haciendo cosas de frontera en aquel momento, imagínense, eso fue hace muchísimos años. Pero bueno, eh, este modelo, entonces, que se conoce como DSC, ahorita no me acuerdo qué significan la D y la C correctamente, pero en el notebook lo anoté, ahorita les muestro qué significa cada una de esas siglas. Entonces, vamos a resolver este problema. Entonces, en general, lo que vamos a hacer es siempre, cuando resolvemos un problema multivariante, resolver esta ecuación, ¿no? Es la representación Betch de la matriz de varianzas y covarianzas. Y entonces ya la extensión para hacerlo Garch, allá arriba se llama NArch. Entonces, ¿cómo le agrego la G? Bueno, simplemente le agrego la varianza rezagada y entonces ya la volví un MGarch. Lo interesante de este escenario es que yo puedo decidir cuántos Q y cuántos P incluyo. La verdad es que se vuelve bien complicado para la máquina resolverlo. Vamos a resolverlo para un escenario en el cual sea pequeño la selección de números de coeficientes y a veces no converge ni da ninguna solución óptima, como vamos a ver ahorita cuando resolvamos el código de la clase de. Bien, entonces esta es la representación que haríamos. Si me regreso a mi caso de allá arriba, entonces mi ecuación se vería un poco como esta expresión. Entonces, digamos, llevando mi ecuación de allá arriba al escenario Garch multivariante, se vería como una ecuación de este estilo. Si lo resuelvo bajo el planteamiento de Engels del 2002, un modelo DSC, entonces puedo asumir que este de aquí es cero, este de aquí es cero, este de aquí es cero, este es cero, y también puedo asumir que todos estos son cero. Es decir, implicaría resolver simplemente encontrar 3 parámetros de la primera matriz, 3 parámetros de la segunda y los 3 de la constante. Es decir, solamente 9 parámetros cuando tengo 3 ecuaciones. Ese es el planteamiento que voy a hacer. ¿Por qué? Porque es una forma muy sencilla de resolver este tema. No sería, digamos, no sería la solución general. Sin duda, eso no es la solución general. No, funcionalmente se puede resolver, ¿no? Se vuelve computacionalmente complicado, tal vez hoy ya no tanto, pero incluso hoy en día, todavía en la mañana le di como un recorrido a los manuales de R y de Python que pueden resolver este tipo de cosas. Todavía hoy en día el caso general no es trivial resolver. Tendríamos que programarlo, el caso general.
Este caso DSC, que es el caso particular, ya está integrado en el software, como lo vamos a resolver ahora. En el caso general, no, todavía no. ¿Por qué? Porque, bueno, no le hemos metido, uno, porque seguramente no ha generado muchísimo valor agregado para en general, para el análisis de datos, por eso tampoco se ha invertido mucho en eso. Porque este modelo de SC es todavía bastante potente y puede resolver muchos temas. Bien, ahora, una extensión obvia que pueden hacer de esto, y espero que lo estén pensando así, es que pueden, si ustedes observan, en realidad lo que están haciendo es resolver un sistema de ecuaciones. ¿Cuál es el sistema de ecuaciones que están resolviendo? Un sistema de ecuaciones más complejo que el sistema de ecuaciones del ARCH y el GARCH univariado. Por un lado, están resolviendo un sistema de ecuaciones para la media, que sería xt igual a delta más a1, que multiplica a xt menos 1. Vamos a asumir que solamente es un bar 1, más un udt menos 1, ¿no? Un udt, perdón. Vamos a asumir que esta es mi ecuación para la media, es simplemente udt. Y una ecuación adicional que sería la representación Betch de la matriz sigma en T, que depende también de una constante, más una matriz, bueno, que le voy a denominar gamma 0, esta la voy a llamar gamma 1, una matriz que es una matriz diagonal que multiplica al error elevado al cuadrado, más una matriz gamma que multiplica a la varianza rezagada un periodo, ¿no? Vamos a asumir que este es el sistema que voy a resolver. Una extensión más o menos obvia, espero que así también lo estén pensando, es que si ustedes observan este sistema de ecuaciones, lo que trata de resolver es la correlación que existe entre las dos variables que se resuelve con la parte, es decir, esta primera ecuación resuelve este problema, cuánta correlación existen entre ambas variables. La segunda ecuación resuelve si la varianza, o si ustedes quieren llevarlo a un concepto más aplicado, si la volatilidad de ambas variables convive, ¿no? Porque si no convive, es decir, si no hay una relación entre las volatilidades de ambas ecuaciones, entonces yo podría modelarlo como un GARCH separado, univariado, cada una por su cuenta. Pero eso, estoy asumiendo que eso no es posible, ¿no? Es una de las restricciones. Implícitamente, una de las cosas que estoy asumiendo es que este coeficiente que está, déjenme plantearlo aquí. Una de las cosas que estoy asumiendo es que cuando yo haga la estimación de esta ecuación, este coeficiente que está aquí y este coeficiente que está aquí me van a salir distintos de cero. Porque si fueran igual a cero esos dos coeficientes, lo que significaría es que no hay correlación entre la volatilidad de la variable 1 y la volatilidad de la variable 2. Pero en este caso estoy asumiendo que no, ¿vale? Bien. Ahora, asumiendo que todo esto es el marco de este escenario, una extensión obvia podría ser decir que, bueno, yo no puedo asumir que la volatilidad, así le voy a llamar a la segunda ecuación, vamos a asumir que la segunda ecuación modela volatilidad, bueno, el segundo sistema de ecuaciones modela volatilidad. ¿Por qué no puedo asumir que la volatilidad también modifica la media? Es decir, ¿por qué no puedo decir que aquí hay un componente adicional que le vamos a llamar, digamos, θ, que multiplica por el valor de la varianza rezagado a un periodo? Y alguien también podría decir, bueno, pero si la volatilidad afecta a la media, puede ser que la media también afecte a la volatilidad. Es decir, aquí puedo agregar a un componente más que le voy a llamar B, que es B que multiplica a X T menos 1. ¿Qué escenarios son estos? Bueno, lo poquito que hay de literatura en estos casos está muy enfocado a una situación muy particular. Por ahí de los justamente al principio de este siglo, por ahí de los 2000 a 2010, había una preocupación bien importante sobre las economías, sobre todo porque estábamos en un periodo bastante volátil. Concretamente, para que lo noten, México venía cerrando la brecha digamos, de volatilidad porque venía de haber implementado su inflation targeting, entonces la inflación venía como convergiendo hacia un escenario muchísimo más estable. Y en general Latinoamérica venía así. El mundo estaba un poco convulso porque en 2001 hubo lo de las Torres Gemelas, entonces le metió mucha volatilidad a los mercados financieros. Y en 2008 tuvimos todavía una crisis todavía bien grave, ¿no? Entonces, la crisis subprime. Entonces, una de las preguntas que se hicieron los macroeconomistas fue que si la volatilidad era un mecanismo de inercia. Es decir, que si
que si dada una crisis se generaba volatilidad, entonces la volatilidad alimentaba la misma crisis. Eso significa haber agregado la varianza en la primera ecuación. Es decir, hoy estamos en crisis, ¿no? Entonces, y mañana, como ayer estábamos en crisis, bueno, como hoy estamos, y mañana, los que se despierten mañana dirán, bueno, ayer estábamos en crisis, entonces va a haber crisis hoy. Es una especie de retroalimentación. De si fue volátil el escenario hoy, mañana va a ser volátil porque había volatilidad anteriormente. Ese es el escenario que está. Ahora, también había otro escenario. ¿Qué pasa si la volatilidad también depende de la media? Eso significa que a lo mejor estamos en un escenario, digamos, con una volatilidad amplia, a que estamos creciendo mucho. Entonces, eso le daba mucho miedo a los gobiernos en aquel momento. En aquel momento a los gobiernos les daba mucho miedo que de repente hubiera un trimestre en el que la economía crecía. Y eso solo significaba que el siguiente trimestre podía ser tan volátil como que podía caer la producción. Entonces, esa es la segunda ecuación. Es decir, la volatilidad se alimentaba del nivel de la media del periodo anterior. Entonces, ese sistema se vuelve un poquito más complejo de resolver, pero es una extensión que también podrían explotar. Yo solo me quedo con el escenario rojo, el escenario verde. Sí, por ahí alguna vez lo he hecho, pero no lo voy a hacer para esta clase. Esto es bastante más complicado. ¿Va? Bien, ahora, ¿cuál es el uso principal que se le da a este tipo de sistemas? Es hacer un pronóstico sobre la volatilidad y a veces lo que queremos hacer es que en realidad, por ejemplo, cuando estamos haciendo una estimación, eh, por ejemplo, imagínense que ustedes están estimando un bar y en lugar de meter no sé, el IGAE, meten la volatilidad del IGAE. Entonces tienen que hacer una estimación de cómo es la volatilidad del IGAE. ¿Cómo lo hacen con uno de estos sistemas? Hacen este sistema de ecuaciones y luego predicen la volatilidad. Es un escenario que voy a plantear ahorita en clase. Bien, por último, antes de irme al código, muy rápido, ¿cómo detectamos aquí efectos ARCH y GARCH? También hay una prueba muy similar a la prueba que hicimos la clase pasada. Es una prueba multivariante, pero tiene la misma idea, es decir, asumes por un momento que puedes hacer una regresión de los errores al cuadrado, de los errores pasados, y lo que te preguntas es si cada una de esas matrices B es estadísticamente igual a cero. Si son estadísticamente igual a cero, entonces dices que no hay efectos arch. Y ya, dices, esto no se puede modelar como un arch y es un bar simple y ya. Si no, si rechazas la hipótesis nula, entonces puedes decir, puedo modelarlo como un arch o un garch. Y bueno, el estadístico es muy sencillo, es un estadístico LM, no tiene mayor complejidad, es una prueba de traza, pero es un LM que es simplemente la comparación de bueno, que asume que la varianza se comporta como una chi cuadrada y ya, básicamente esa es la prueba. Bien, ¿dudas antes de empezar con el código? Vayamos al código entonces. Bien, en GitHub bueno, en la carpeta de GitHub hay dos archivos que vamos a trabajar hoy. Uno se llama Multivariate Garch y el otro se llama Multivariate Garch Case 2. Entonces necesitan estos dos que están aquí, el que tiene nada más que dice Garch multivariante y el otro que dice caso 2. Esos dos son los que vamos a trabajar. Voy a empezar con el que no tiene la palabra Case 2. Entonces voy a empezar con este. Y es este que tengo aquí que les voy a mostrar. Entonces déjenme, me regreso hasta el inicio para que haga la carga de todos los datos con ustedes. Entonces vamos a ejecutar este cuaderno de R Markdown. Bien, entonces voy a cargar estas bibliotecas. Está bastante complejo porque tiene muchísimas bibliotecas. El siguiente lo voy a simplificar más de todas las bibliotecas que se necesitan, pero el siguiente se va a simplificar muchísimo, muchísimo, porque en realidad no se necesitan tantas. Es solo para el caso particular que estamos analizando, por eso que tengo tantas. Pero bueno, un poco lo que quiero hacer es lo siguiente, se los voy adelantando, ¿no? Que les voy a mostrar, les voy a mostrar un caso en el que no podemos estimar un gasto y porque la solución numérica no nos alcanza. Y en el siguiente voy a estimar un caso en el que sí podemos estimar, ¿vale? Entonces, lo que no quiero es que como que piensen que siempre se puede estimar un engarce. En realidad, estamos justamente en el punto
donde la solución numérica a veces no nos alcanza. Bien, en este caso vamos, cargo todas estas librerías, tiene un montón de warnings porque necesito todavía algunas cosas, pero bueno, pero todo funciona. Bien, lo que voy a hacer es utilizar la función getSymbols para extraer información de Yahoo Finance. Entonces, simplemente yo le voy a decir a Yahoo Finance que quiero traer todas las series desde ese periodo inicial, por eso creé la variable que se llama inicio. Entonces le estoy diciendo, quiero que traigas toda la información del 1 de enero de 2020 y esa es la única, solamente le puse from desde esa fecha. Entonces, todo lo que exista desde esa fecha hasta el último dato disponible. Eso es lo que le estoy diciendo, ¿vale? Bien. Eh, ya. Voy a extraer esta información, entonces, y vamos a dar un ratín en lo que empieza a descargar todo el dataset. No debería tardarse mucho. Ahí va, listo, ya acabó. Entonces, voy a extraer información de 3 activos financieros que yo estoy seguro que son exactamente volátiles. El primero es Bitcoin, el segundo es Ethereum, que es una criptomoneda también. Pero Ethereum es una compañía que hace, ah, que en inglés se le dice, ay, no sé cómo se dice en inglés, pero en español sería acuñar. Déjame buscar la palabra en inglés, ¿cómo se le diría? Ay, pero, ay, se me olvidó ahorita. Bueno, pero lo que hace la empresa es que todos los activos que son activos tangibles, puede construirle su representativo smart contract y hacerle su cripto. A eso se dedica esta empresa, Ethereum. Pero bueno, también tiene una criptomoneda. Y la última, ay, no me acuerdo quién es esta última, pero también es alguien, es Binance. Binance. Sí. Y bueno, aquí tengo mis tres activos. Son 3 activos altamente volátiles. Pues vamos a ver sus gráficos de bandera, bueno, de velas y bandera. Entonces aquí están los 3 gráficos y un poco lo que es, los 3 tienen como, Bitcoin ya lo habíamos analizado la sesión pasada. Ethereum, por ejemplo, tiene este escenario también que es altamente volátil. Aquí abajo se ve un poco cómo se ve la volatilidad, los volúmenes transaccionados, y se ve claramente que hay momentos en los que tiene muchísimo más volumen transaccionado. Eh, la otra compañía también tiene un poco este mismo escenario. Si ustedes observan las tres series, bueno, en realidad las 2 últimas sí tienen un comportamiento más parecido y solo Bitcoin es la única que se despega. O sea, eh, Bitcoin tiene como este valle aquí en medio, pero por ejemplo Ethereum también lo tiene, pero menos, pero no ha recuperado, no ha crecido, se mantiene como bajo y bueno, y esta última sí tuvo también un valle de caída y ha crecido muchísimo más que Bitcoin. Bien, ahora voy a utilizar esas 3 variables. Voy a crear las diferencias logarítmicas para crear la tasa de rendimiento de esos 3 activos y los voy a guardar en un solo objeto que se va a llamar retorno. Entonces, únicamente voy a utilizar esos 3 activos en diferencias logarítmicas para modelar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente utilizar una función, una biblioteca que creo que han utilizado en esta clase, que se llama Plotly. Plotly es una biblioteca que permite hacer gráficos interactivos y que pueden ver luego en web y que les permite como hacer modificaciones del gráfico. Bueno, no modificaciones, sino interactuar con el gráfico. ¿No? Para los Shine. Más, sí. Al principio del curso, o sea, el Plotly es el equivalente a ggplot, pero para el Shine. Ayer quería hacer un Shine. Exacto. Para que se vea bonito, yo les digo. Bueno, entonces es muy sencilla, la función es muy sencilla. Entonces simplemente le dicen Plotly y luego le dicen agregar una línea y le tienen que dar el nombre, el de quién va en el eje X y quién va en el eje Y ya, es todo lo que tienen que hacer. Eso lo hago aquí con esta instrucción y aquí abajo se ve el gráfico, ¿no? Entonces, estos son las 3 gráficas. Están aquí, déjenme, lo voy a hacer en zoom para que bueno, lo voy a hacer el zoom para que se vea. Pues así se vería el gráfico. Entonces tienen 3 gráficos que ustedes pueden pasar su cursor. Si pasan su cursor por él, pueden ver los datos, pueden hacer un recorte de la información, por ejemplo. Entonces vamos a decir que eh, me quedo con ese tramo nada más, por ejemplo, y es un zoom hacia ese tramo nada más.
Si me quiero regresar, le doy Home y me regreso al gráfico, ¿no? Puedo hacer, puedo guardarlo, puedo imprimirlo, puedo hacer varias cosas con este gráfico, ¿no? Esto funciona muy bien si ustedes luego hacen su propia página con un Shiny. A veces eso le da muchísimo potencial a su visualización. Ya. Ok, entonces aquí están las tres gráficas de retorno. Se ven los clústeres de volatilidad. Por ejemplo, ambas gráficas tienen un clúster al inicio, un clúster como en el primer tercio y luego como que divergen un poco entre ellas, pero se ven los clústeres de volatilidad. Es información diaria, bastante volátil. Entonces vamos a estimar un GARCH aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero voy a ponerle nombres a las columnas de retorno, solamente por ponerle un nombre completo. Y luego voy a eliminar los que son NA con esta última instrucción y vamos a ver cómo se verían. Bueno, básicamente le voy a quitar el primer renglón, que es el único que es el NA, porque está en diferencias logarítmicas. Y ahora voy a especificar el GARCH. Entonces, si ustedes se acuerdan, la clase pasada dijimos, vamos a utilizar para especificación dos instrucciones. El UGARCH, la especificación del UGARCH. Entonces, voy a hacer una especificación de un UGARCH. Primero voy a asumir que la media es constante, por eso le estoy poniendo que el orden del arma es 0, 0. Es decir, es una bill llana constante. No le voy a asumir ninguna estructura. Voy a empezar por el escenario más sencillo. No tiene otro elemento más que una constante. Luego, la varianza la voy a modelar como un GARCH 1-1. Cada una de las ecuaciones va a ser un GARCH 1-1. Cada una de las ecuaciones involucradas aquí. Son tres variables. Entonces tengo tres ecuaciones de media, tres ecuaciones de varianza y tengo cuatro ecuaciones de covarianza, ¿no? Bien, ahora, luego, entonces lo único que voy a hacer primero, bueno, déjenme, le doy con aquí para que se guarde el objeto. Y entonces ya está, digamos, esa es la especificación del modelo que quiero estimar. Luego voy a verificar que cada una de las ecuaciones por individual converge. A veces es importante checarlo. En este caso sí ocurre, hagan de cuenta que lo que estoy haciendo con esta prueba, con este código, es simplemente verificar, voy a recorrer cada ecuación y considerando que solamente dependen de una media y que son un GARCH cada una de ellas, voy a ver si converge. Si no hay un tema de convergencia, solamente por considerarlas como ecuaciones separadas. Y en este caso no hay ningún tema, porque si hubiera un tema me arrojaría este mensaje que puse aquí. Pero bueno, en este punto no hay. Bien, entonces ahora sí, voy a utilizar el modelo DCC. Entonces voy a decirle, quiero que la acción que te hice arriba la vuelvas un escenario múltiple. Entonces aquí es donde voy a introducir que lo convierta a un proceso multivariante. Entonces digo, quiero que sea múltiple, quiero que consideres todas las ecuaciones que tienes en el objeto que se llama useSpec, y quiero que el número de columnas, que el número de elementos o número de ecuaciones sea el número de columnas que tienes en el objeto que se llama returns, es decir, 3. Y luego, una vez que tengo eso, se va a llamar MSSpec, que son simplemente, lo único que está aquí es la información de cómo se va a ver el sistema. El sistema solo necesita dos elementos de información, que le diga quién es la especificación y cuántas ecuaciones va a generar para la medida. Eso es todo lo que necesita saber. Todo lo demás lo va a inferir. Ya, le doy MSP y por último ejecuto el modelo de CC-Spec. Le digo cuál es la especificación que acabo de introducir. Quiero que me dé en este caso, lo que le estoy diciendo es quiero que estimes un NGARCH 1-1, una cosa muy sencilla, un NGARCH 1-1, es tal cual como lo planteé en mi pizarra, y quiero que utilices como distribución una T. Pueden utilizar dos opciones aquí, una T o una normal. El MT es más estable que la normal. Aquí un poco es ver cuál de estos converge. Y por último, simplemente lanzamos la estimación. Le digo, bueno, estima el objeto. Y una vez que estimas el objeto, utiliza este solver para resolver el problema. Y ya, vamos a estimar este objeto. Entonces, esto debería de funcionar. Se va a tardar un ratín. Listo, ya lo resolvió. Y vamos a imprimir los resultados. Aquí está el GARCH estimado. Dice que el número de parámetros, noten, es un montón, son 21 parámetros los que está considerando. El número de series solo son 3.
El número de observaciones son 2142. Y bueno, y me da otros elementos. Pero ¿cuál es el problema de este modelo? Que no pudo estimar error estándar de ninguno de los coeficientes, ni el t, ni el p-value. Entonces, ciertamente puede encontrar una, perdón, que la matriz de varianzas y covarianzas de los estimadores no la pudo determinar. Eh, recuerda que, bueno, tal vez a lo mejor eso no lo dije en la pizarra, pero estos se estiman por un procedimiento de máxima verosimilitud. Entonces, si esto es un procedimiento de máxima verosimilitud de una función normal multivariante, más o menos la normal multivariante se vería de esta manera. Aquí sería 1 sobre el determinante de la varianza de e elevado a la siguiente expresión. Un medio, esto sí espero que se lo recuerden, una normal, e elevado a la menos. ¿Un medio de quién? De la media menos, bueno, de la variable aleatoria menos la media, dividido entre quién, entre la desviación estándar. Pero no es cualquier desviación estándar en este punto, porque no es el caso univariado, es el caso multivariante, entonces dividido entre el determinante de la varianza. ¿Vale? Si tú resuelves esto por máxima verosimilitud, esto te va a dar los coeficientes de sigma y de la media. ¿Vale? Si ustedes se acuerdan de su curso de estadística, cuando resolvían por máxima verosimilitud, así ya podían inferir los coeficientes. ¿Y cómo determinaban la varianza de los coeficientes? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cómo lo hacían? ¿No? De los coeficientes, de los parámetros estimados. O si algo estimaban un modelo por máxima verosimilitud. No, no era una prueba igual, esa era para la prueba de hipótesis. Pero el punto es, aquí la manera en que se resuelve esto es resolviendo el vector gradiente que resulta de la derivada parcial de la función de verosimilitud respecto de los coeficientes. Igualar a cero y resolver este problema. Ese es un vector. Este es un vector gradiente. ¿Y quién es el que me da la varianza? La segunda derivada de la función de verosimilitud respecto de quién? De teta traspuesto respecto de teta. Y esta es una matriz. Y esta matriz que está aquí es la matriz de información a través de la cual puedo conseguir la varianza y covarianza de cada uno de los coeficientes que haya determinado arriba. Ahora, el problema que tiene el software es que no pudo encontrar esta matriz. Numéricamente no lo pudo resolver. Entonces, ¿por qué pudo haber sido? Un montón de factores. No sé, a lo mejor los datos de verdad son muy divergentes entre ellos, entonces no puede resolverlo. O pues, simplemente está mal especificado. A lo mejor necesitamos otra especificación. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, vayamos a R. Podríamos modificar la especificación. ¿Cómo qué cosas podemos manipular? Bueno, puedo manipular, a lo mejor la media no es una constante. Voy a asumir que la media es un AR de orden 4 y ya, sin media móvil. Y repito el ejercicio. Y vamos a ver si esta modificación de la media resuelve el problema. Y no, sigue sin resolver. Entonces hay que probar diferentes especificaciones, a ver cuál lo resuelve. Si no fue la media, entonces a lo mejor tengo que modificar la parte Arch-Garch. Es decir, ¿quién es la parte Arch-Garch? Tendría yo que modificar este amigo de acá. Podría ponerle aquí un orden mayor, 2 y 2, por ejemplo. A seguir modificando hasta encontrar un escenario en el cual a lo mejor esto de verdad converge. Pero no, sigo sin darle a un escenario. Perfecto, ajustar los valores más allá que solo va de manera aleatoria la planificación. Podemos, no sé, tal vez usar la teoría y fijar los valores de tiempos anteriores. Sí podrías utilizar un poco de teoría para poderlo resolver, pero el problema que tienes es que casi no hay teoría de modelos. O sea, piénsalo un poco. Recuerda tu curso de macro. ¿Cuántos modelos de macro conoces que incluyan la volatilidad en la solución o en el sistema de ecuaciones? Casi te puedo apostar que ninguno, ¿no? Pero no. ¿Saben dónde sí hay? Para la gente que hace finanzas y derivados, muchos de sus modelos sí incluyen la volatilidad. Incluso el tipo de cambio, ¿no? Es como ¿Más volátil que puede ser? que
que en macro se llega, bueno, no en macro, más bien en series de tiempo y así, que se llega a usar este tipo de modelos. Este tipo de modelos lo van a ver mucho en, este, precisamente en tipo de cambio, más de finanzas, o así, Más así, derivados. Si toman un curso de derivados, van a ver, bueno, no, finanzas. En finanzas hay modelos donde incluyen modelos con volatilidad. matemáticas Sí. financieras. Que en este curso creo que no lo dan aquí en la facultad, pero debería ser procesos estocásticos. No sé si lo ven, no creo. Ese debería ser. Pero ese debería ser. Vale. Bueno, este no funciona entonces, ya, tristemente no funciona, ni modo, ya. No nos desilusionó. Pero vamos a hacer uno que sí. El chiste es que funcione, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tiene tomar clases si no puedo resolverlo? Entonces, vamos a hacer el caso 2. El caso 2, este sí va a funcionar, pero lo voy a simplificar significativamente para que funcione. Vean. Entonces, que no guarde, voy a borrar el Global Environment para que nada se contamine y vamos a ejecutar este ejemplo. Entonces, este ejemplo es todavía más sencillo. Es un caso 2, incluso necesito menos librerías, solo necesito estas tres. Basta. Es muchísimo más sencillo. Bien. Voy a traerme dos series del Yahoo Finance. Las dos series que me voy a traer son las siguientes. Me voy a traer ¿cómo se llama? El Standard Poor's 500, que ese es el ticker, el índice de Standard Poor's y la Bolsa Mexicana de Valores, el INPC. ¿Vale? Ajá, el IPC, perdón. IPC, gracias. Sí. Vale, entonces me voy a traer esas dos, ¿no? Son los dos índices de precios que me voy a traer para modelar. Y aquí también les dejo un poco la parametrización porque ustedes quieren modificar luego el rango de fechas donde quieran traer la información. Aquí le ponen una fecha inicial y una fecha final y ya pueden extraer un rango distinto por si luego quieren traer otra información. Eh, Voy a quitar lo que son, voy a contar las dos tablas y voy a eliminar los TNA y lo voy a llamar data price. Y son los precios de cierre para ambos indicadores, ahí están. Ah, no, de hecho no me traje el INPC, me traje el tipo de cambio ahora que veo. Sí, perdón, me traje el tipo de cambio. ¿Por qué? Déjenme acuerdo por qué dije así. Creo que una hipótesis trataba yo de probar, pero no me puedo acordar cuál. Bueno, creo que sí, ya me acordé. Es la hipótesis, hay una hipótesis en economía. Cuando ustedes, si alguna vez tomaron macro de economías abiertas, creo que se llama así la materia aquí en la facultad, o es macro 2 o 3, no me acuerdo. En esa hay una sección donde discutimos, bueno, donde se discute en la macro sobre el efecto que tiene variables como el tipo de cambio y los rendimientos de las bolsas. Pues una de las hipótesis que existe es que si el rendimiento de la bolsa se incrementa, lo que ocurre es que los precios de los bonos disminuyen porque hay un activo que tiene mejor rendimiento, pero ese es el escenario en que la economía está cerrada. Pero ¿qué pasa cuando la economía está abierta? Hay un efecto a través del tipo de cambio, ¿no? Los capitales salen del país o entran del país, y entonces el indicador que detecta esto, por ejemplo, si el Standard Poor's genera mejores rendimientos, entonces habría salida de capitales, se irían y el tipo de cambio crecería, ¿no? Y viceversa, ¿no? Si el Standard Poor's cae, entonces lo que ocurre es que los capitalistas se refugian en mercados emergentes y entonces lo que se mueve es el tipo de cambio. Entonces, la variable que tú puedes observar sobre esos flujos es el tipo de cambio. Entonces, era un poco esta hipótesis que quería probar. Entonces, son esas dos variables las que estoy trabajando aquí. Entonces, todo en logaritmos y vamos a calcular las diferencias logarítmicas y esos serían los rendimientos. Entonces, la primera columna sería los rendimientos del índice de Standard Poor's 500 y la segunda columna sería la tasa de depreciación cambiaria, que es como una tasa de rendimiento del tipo de cambio. Vamos a hacer una especificación muy sencilla, igual que como lo habíamos hecho, vamos a hacer una especificación UGACH. Voy a asumir que la varianza es un GARCH 1,1 y que la media, ahorita voy a decir, es una constante, ¿vale? Ustedes pueden modelar como ustedes quieran, si ustedes quieren probar otro escenario, pruébenlo y por aquí pueden modificar estos dos coeficientes. Y voy a utilizar una distribución normal para este caso, porque este sí funcionó bastante bien.
Bueno, aquí está la abreviatura. ¿Qué significaba DCC? Dynamic Conditional Correlation. Eso es lo que significa. Se me había olvidado qué significa. Bien, vamos a hacer la especificación. Entonces se trata de dos ecuaciones. Está muy sencillo. Y el orden que voy a pedirle que lo haga es un M-GARCH, 1, 1. Muy sencillo. Y lo vamos a estimar. Vamos a dar, y lo estima bastante rápido. Y aquí sí lo resuelve. Ese sí lo resolvió. Entonces, la primera ecuación, pues, la primera, como la media tiene una constante, no lo reporta. La media es irrelevante, solo es una constante, ni siquiera se reporta. Entonces, lo que ustedes pueden observar aquí es que está en la ecuación, la primera, la omega, esta es la media de la varianza y la media de la varianza, pero del tipo de cambio, ¿no? Aquí está cada uno de los coeficientes y aquí están los coeficientes, digamos, la correlación que existe. Este es para el caso de la primera, este 0,16, déjenme, me voy a mi pizarra para que vean quién es ese. Mi pizarra de ese amigo es el que está aquí marcado en verde, es este de aquí, ¿vale? Y el segundo es el otro que está marcado en verde, ¿vale? ¿Sí queda claro eso? Vale, entonces, entonces una de las cosas que podemos probar aquí, si esto de verdad, si las matrices de varianzas y covarianzas no tienen relación entre ambos procesos, estos dos coeficientes deberían ser estadísticamente igual a cero. ¿Y qué es lo que podemos concluir? Que para el primer caso sí. Esto, aquí decimos, dado el p-value que es mayor a 0.05, decimos que este coeficiente es estadísticamente igual a cero. Es decir, no hay componente arch. Pero el segundo sí existe. Aquí rechazamos la hipótesis. Entonces, sí hay correlación, y la correlación parece ser que es a través de las volatilidades. O sea, la volatilidad del Standard Poor's tiene un grado de relación con la volatilidad del tipo de cambio. A nivel volatilidad, ni siquiera a nivel de error al cuadrado, es a nivel de volatilidad, solamente en ese escenario. Y bueno, aquí están los criterios de información. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer con esto? Porque dirán, bueno, ¿qué pasa si ya puedo estimarlo? Bueno, si puedes estimarlo, entonces puedes calcular quién es la varianza. Entonces, esta es la varianza. Aquí así recuperas la matriz de varianzas y covarianzas. Aquí la podrías ver. Pero lo interesante es ver cómo se ve sigma. Sigma es justamente la varianza. Y vamos a calcular la varianza. Y esa sería la varianza que tú puedes calcular. Vamos a volver esa varianza a un gráfico para que la veamos. Entonces, vean. Entonces, aquí se vería la varianza separada, es decir, la varianza del activo 1, que es el Standard Poor's, y la varianza del activo 2, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio. Y voy a graficarlos juntos solamente para que lo veamos. Entonces veamos cómo se ve la gráfica conjunta. Entonces, un poco la idea es, esa es la manera en que diríamos las volatilidades, cómo es que en efecto, vean cómo es que sí tienen un grado de correlación. O sea, la roja es el tipo de cambio y la azul es el Standard Poor's. Entonces, sí, cuando hay más volatilidad, uno y otro más o menos se contaminan en alguna medida. O sea, no es tan disasociado. O sea, por eso es que este GARCH funcionó. Bueno, y a veces a veces ustedes seguramente lo que van a querer hacer es a lo mejor en sus modelos incorporar la volatilidad. Si quieren hacerlo como sistema separado, lo que yo haría en su caso es estimar un GARCH separado de cada uno, pronosticar la volatilidad, o sea, generar esta información y meterlo en la otra ecuación. Entonces, hacerlo como en dos pasos, ¿no? Entonces, eso también se puede. Eso sí lo he visto. Yo no lo había pensado así, por ahí alguna vez fui a un examen profesional de un chico que presentó algo así, yo dije, pues sí, es bastante interesante esto, no lo había yo pensado de esta manera. ¿Eh? Tiene sentido, tiene mucho sentido, pero como siempre dicen por ahí, el sentido común es el menos común de los sentidos, me pasó a mí. Y bueno, listo. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Congojas? ¿Traumas? Ok, excelente. Sí, Pregunta rápida. Todas estas fórmulas no sirven para cualquier ticket de Java Fine. sí. Solamente sería para ticket. Hasta ajustar los tickets, sí. Ese es el que yo te diría que si quieres hacer un ejercicio como este, empieza por uno de dos
2, y luego si quieres lo subes a 3. Los primeros dos activos, trata de ver cómo se ven. Prueba una hipótesis teórica, alguna que tengas por ahí, seguramente te ocurrió alguna. Esto está comparando con las posibilidades y Ajá, bien. lo de rentabilidad la no, Sí, y también podrías ver si hay un efecto contagio de tu portafolio. Sí. ya positiva. Bueno, puedes identificar si es que hay un efecto contagio en tu portafolio. ¿Dónde lo verías? Lo verías aquí. O sea, si tú tienes imagínate que hicieras un portafolio, lo que verías es que cuando hagas la estimación, si tienen contagio entre ellos, los coeficientes de las joint serían significativos. Entonces, muy probablemente, si tú fueras mi asesor financiero y me dijeras que que mi portafolio me lo diseñaste con contagio, yo diría, bueno, ¿por qué lo hiciste? ¿No? Porque eso quiere decir que si uno de mis activos en mi portafolio empieza a generar volatilidad, va a contagiar a los demás. Entonces, a lo mejor, si yo soy adverso al riesgo, yo te diría, no, ¿sabes qué? Prefiero que mejor sean portafolios que tengan volatilidad separadas, ¿no? Que no se generen contagio entre ellos, que sean independientes de la. Exacto. Sí. Vale, bien. ¿Más dudas? ¿Cómo era que, perdón? No, no diría que como algo positivo, sino más bien este tipo de modelos lo que trata de identificar es si la correlación no solamente es una correlación por el hecho de que las series conviven en media, sino la correlación se transmite a través de sus variantes. Eso es lo que te diría. Eso no es bueno ni es malo, depende del escenario que tú estés evaluando. Como lo que te decía ahorita, el portafolio a lo mejor no es buena idea. Si tú eres una persona adversa al riesgo, tú no quieres que tu portafolio tenga volatilidades que estén conviviendo conjuntas, porque no te gustaría que tuviera un efecto contagio y todo tu portafolio se fuera, pues no sé, es que si se van a pérdidas uno, a lo mejor se contagia todo y todo se va a pérdida, ¿no? También puede ser positivo, a lo mejor si se va a ganancias, vas a ganar en todo. Pero normalmente la teoría de portafolios te diría que lo que tú quieres hacer es como tomar activos de diferentes, diversificar, ¿no? No quieres que esté en el mismo sector o que tenga, exacto, ese efecto contagio que se lleve todo, ¿no? Ujú. Y así es como a lo mejor podrías evaluar si es que de verdad esto pasa, ¿no? Va. ¿Dudas? Sí. Sí, o sea, hablando de la estrategia de rendimiento, el efecto contagio, primero los más tanto puede cargar la especulación de la pérdida Ujú. y puede ser, por ejemplo, bueno, hay una pobreza en el rendimiento del activo, es decir, ahora estamos hablando de las operaciones de era con Nvidia y con lo que tanto AMD, empresas aledañas, los gobiernos, quieran invertir, podríamos, o sea, se puede hablar de los contagios de, hay una oportunidad de inversión y colocando ahí como una diversidad de sectores que son y que no se idea. Se puede también encontrar que Sí, 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 o sea, justamente, o sea, podrías probar esa hipótesis. O sea, pues si entiendo bien tu planteamiento, lo que tú dices es, este modelo me podría ayudar a identificar escenarios en los cuales antes los activos no tenían ninguna relación y luego después de un anuncio ahora tienen una relación. Sí, o sea, podría ser un análisis por periodo. Es decir, antes del anuncio, hacer un MGAT y ver que a lo mejor ahí las matrices de correlación mostraban que eran efectos separados. Luego vino un anuncio en el cual hubo una innovación, porque a lo mejor empresas empiezan a trabajar con el conjunto, entonces ahí ya no se rompe, digamos, la separación y ahora se contagian entre ellas volatilidad.
Eso sí, esa es una hipótesis que sí podrías probar. Si es que te entendí bien, si es que te llevas. A las personas ya el crecimiento, es decir, con este crecimiento se ve la reforma técnica de financiero, se puede ver la rentabilidad en lugar de podría avanzar ahí, ya que verificar que la zona siga rentable y es parte para la distribución de productos económicos de la rentabilidad. Por lo tanto, la inversión que es que los rendimientos en el mediano largo plazo estarían al alza. Ujú. Pues esa sería como mi hipótesis de una vez que te ganas tu dinero, porque no va a crecer aquí. Sí, 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 podría ser, sí podrías probarlo, pero yo siento que ahí a lo mejor, antes de entrarle directamente a un modelo así, primero haría una prueba muy sencilla, como un Granger. O sea, primero vería si hay una causalidad entre ambos rendimientos o entre, o entre eventos, a lo mejor no rendimientos, pero a lo mejor entre variables, eh, para primero si identificas si hay algún tipo de relación ahí, antes de que le entres directamente, porque a lo mejor lo que te va a ocurrir es que o sea, eso pasa muchísimo cuando haces una investigación, a veces te gana tu sesgo y tú dices, yo estoy seguro que eso va a ocurrir y te aferras y en realidad no hay evidencia para eso, ¿no? Entonces yo te diría, primero, prueba con algo pequeño como un Granger, si es que de verdad hay causalidad, y luego ya te metes a un modelo más complejo, ¿no? Bien. Vale, buenísimo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ok, vale. Bien, pues yo creo que entonces le vamos a dejar por hoy aquí. No pensé acabar tan pronto. Bueno, un anuncio muy rápido.